Muy buenas, criptoartistas. Sí, has escuchado bien, criptoartista, tú. Y es que, como dijo John Lasseter, uno de los miembros fundadores de los estudios Pixar, el arte no ha hecho más que darle la espalda a la tecnología, pero la tecnología siempre le ha dado la mano y ha inspirado al arte. Y es que justamente vamos a hacer eso. Quiero que entiendas que programando, tú creas arte con tus dedos, creas un trozo de código único en el que, bueno, a menos que lo subas a GitHub, es tuyo y es único, lo puedes firmar mediante los comentarios, etc. Bien, en este par de vídeos me toca a mí empezar con la parte de Solidity, como hizo Juanca en los anteriores vídeos, donde te enseñamos a dar tus primeros pasos, tanto en Solidity como conectando un frontend hecho en React a tu primer smart contract en Rinkeby. Bien, empecemos. El objetivo de este proyecto, de este par de vídeos, es que entiendas qué es un token ERC721, sus características o funciones más principales y cómo blockchain almacena esos datos dentro de ella. En este proyecto de aquí, que ahora verás más en profundidad, te explicaré o tendrás tu propio marketplace donde podrás mintar tus propias obras de arte y se verán todas en un frontend hecho en React, también para no perder la costumbre. Te voy a explicar un poco por encima este diagrama, que parece muy simple, pero no lo es tanto. En él, blockchain apunta a un fichero JSON donde tienes toda la información de tu cuadro o de tu arte y el frontend de React, para mostrarlo, no apunta a ese JSON, sino que apunta a blockchain. La blockchain almacena, por así decirlo, minta ese cuadro y lo muestra el frontend de React directamente desde blockchain. Y esto tan simple es lo que se hace en todos los proyectos NFT que muestran sus ilustraciones en una página web. Bien, y tú te estarás preguntando, ¿lo tengo que hacer todo yo? Es decir, todo escribir toda la estructura del RC721, etcétera, etcétera. Pues como el gato de Schrödinger, sí y no. Y te explico muy brevemente lo que quiero decir con esto. Y es que en el mundo de la programación, por una parte, sí puedes hacerlo tú solo o sola, programando todo el contrato o fijándote en otros contratos, pero en este mundo de la programación hay una cosa muy interesante que se llama GitHub. Los proyectos más importantes tienen su GitHub, donde podemos clonar sus contratos y así desarrollar nosotros sobre una interfaz segura, revisada por toda la comunidad, nuestro propio NFT. Sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a este canal a OpenZeppelin. OpenZeppelin se define a sí mismo como el estándar para crear aplicaciones seguras sobre blockchain. Es decir, proporciona productos seguros para automatizar, auditar e incluso proporciona productos seguros para construir, automatizar y operar tus propios contratos en blockchain. Son también una empresa de seguridad que audita a las grandes como Brave Browser, Augur, Coinbase, Compound, BitGo y sobre todo, como no, la fundación Ethereum. Pero, ¿cómo se utilizan todas estas librerías en mi propio proyecto? Bien, pues vamos a verlo. Hey, pero antes de empezar, si te gustan nuestros vídeos y no te quieres perder ninguno, dale a like y compártelo con tus amigos o tus amigas que estén tan interesados como tú en aprender a programar smart contracts. Y sobre todo, lo más importante, suscríbete, ya que más del 85% de los que veis nuestros vídeos no estáis suscritos. Y no entendemos por qué, simplemente es pulsar aquí abajo en suscribirse, darle a la campanita y ya está, no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Es un win-win. Bien, vamos a empezar sin más dilación con nuestro vídeo. Lo primero de todo es abrir una consola en nuestro sistema operativo. Voy a hacerlo grande. Muchos habéis preguntado qué es este entorno, esta máquina virtual. Bueno, es una máquina virtual que tenemos preparada. Si queréis que la compartamos, incluso podemos hacer un vídeo enseñándoos a ponerla en marcha para que vuestro entorno esté preparado para que podáis programar en Ethereum.
bueno, en Solidity. Vamos a entrar al escritorio, lo primero de todo, y voy a clonar el repositorio que tenemos en nuestro GitHub, que se llama Videocreación NFT, y lo tenemos para que vosotros avancéis junto a nosotros en estos vídeos, ya que clonando simplemente, haciendo mis pasos, vais a poder disfrutar de este repositorio y podéis seguirnos programando poco a poco con nosotros y ver si lo que nos sale a nosotros os sale a vosotros y viceversa. Bien, vamos a empezar para hacer el git clone de github.com escuela cripto es. Se llama, como he dicho, videocreación NFT y yo la voy a llamar ArtMaker. Después me voy a mover dentro de ArtMaker y dejamos que clone y que se posicione en nuestra carpeta. Como podéis ver en el prompt, ya está posicionada en ArtMaker. Y lo próximo que tenemos que hacer es hacer un git fetch para bajar todos los cambios y un git checkout start. ¿Para qué hacemos esto? Esta es la rama de start, la rama de empezar el proyecto. Vamos a visitar la carpeta. Como podéis ver, no hay nada, simplemente está el archivo de configuración de Hardhat, el cual está vacío completamente. Tenemos el frontend, que sí que tiene varias cosillas que no son muy importantes, y los scripts. Y aquí tenemos un script bastante interesante que se llama artdownload.sh, que si volvemos a nuestra carpeta y nos posicionamos en scripts y hacemos un nano de artdownload, aquí tenemos el código, es un código bash muy sencillito, donde tengo una ruta que, si lo podéis ver, apunta a nuestro frontend, a la carpeta public images art, un for hasta 6 y una petición por curl o curl hacia una página muy interesante también, la cual se llama This Artwork Does Not Exist. Esta es una página muy interesante que creó el proyecto NVIDIA junto a This Person Does Not Exist, This Cat Does Not Exist. Son proyectos que, utilizando la tecnología GAN, que es una inteligencia artificial, genera, como podéis ver, cada vez que yo actualizo, un cuadro de arte o un arte que no existe. Mediante una inteligencia artificial va creando cuadros. Yo no entiendo de arte, pero me parecen un poco sosos. Bueno, este está bonito. Son cuadros que no existen, por lo tanto vamos a utilizar esta página para nuestro marketplace de arte. Y como podéis ver, lo llevo a una foto en nuestra carpeta de arte. Bueno, vamos a ejecutarlo. Art download. Como podéis ver, esto empieza a descargar algo que no sabemos qué es, pero si nos vamos a la ruta que hemos especificado, estaba en public, images, art, y aquí vemos que se están descargando imágenes de esta página y se están guardando en nuestro archivo local. Se han descargado unas fotos bastante feas. Pero bueno, esto es simplemente para que veáis cómo funciona este script. Voy a hacerle el trabajo a Juanca. Voy a sacar las originales, las del proyecto, y borramos la carpeta originales y ya tenemos el frontend listo para que Juanca lo pueda programar correctamente. Bien, vamos a seguir mirando la carpeta, donde podéis ver que no tenemos nada más. Tenemos una licencia, los paquetes JSON. Como podéis ver, tenemos las dependencias de OpenZeppelin, que ahora os explicaré. Si no estuviera esto, os explicaré, os pondré por pantalla el comando que descarga estos contratos para poder utilizarlos. Vamos a salirnos de scripts y vamos a descargar los paquetes de Node, de los módulos de Node. Hacemos un npm install y esperamos.
Bien, ya se nos han descargado todos los módulos de Node. Si hacemos un ls ahora, veremos que tenemos la carpeta Node Modules. Bien, si no tuviéramos en el archivo JSON que nosotros hemos configurado antes para vosotros, si no tuviéramos al final esta dependencia de aquí, OpenZeppelin Contracts, simplemente tendríamos que hacer npm install OpenZeppelin /contracts. Simplemente eso, y ya se nos descargaría los contratos de OpenZeppelin para poder utilizarlos en nuestro proyecto. Como nosotros ya lo tenemos instalado, no tenemos que hacerlo. Bien, y ahora, como hemos visto, tenemos las carpetas frontend, node modules y scripts. Pero falta una. Falta la carpeta más importante de todas. Y es que no tenemos una carpeta para nuestros contratos. La creamos y ahora sí abrimos Visual Studio Code para empezar con nuestro proyecto. Bien, ya se nos ha abierto Visual Studio Code con nuestra estructura de directorios y como podéis ver la carpeta contracts que hemos creado no tiene ningún contrato inteligente. Vamos a crear el contrato artmaker.sol. Como podéis ver, al escribir la extensión del archivo .sol, ya Visual Studio Code me identifica de que va a ser un contrato inteligente. Me pone el logo de Ethereum a la izquierda. Bien, vamos a ocultar esto y vamos a empezar a escribir nuestro contrato inteligente de nuestro NFT. Os hago una pregunta. Tal como lo explicó Juanca en el anterior vídeo, ¿cuáles son las dos líneas más importantes al crear nuestro contrato inteligente? Tic-tac, tic-tac. Bien, sí, has acertado. Lo primero de todo es la línea de la licencia. SPDX license identifier. Y vamos a poner, por ejemplo, el MIT. Y la segunda más importante va a ser pragma, el pragma de Solidity. Yo voy a utilizar el pragma 0 a partir de la versión 0.8.2, por ejemplo. Bien, y ahora empezamos a importar los contratos que hemos descargado con nuestras dependencias de OpenZeppelin. Vamos a poner la palabra import y vamos a abrir las comillas y vamos a empezar a escribir OpenZeppelin contracts. Y aquí vamos a hacer un copy-paste 3 veces porque hay 3 contratos inteligentes que vamos a importar desde las librerías de OpenZeppelin y ahora te las voy a explicar. El primero de todos es el más lógico cuando vas a formar tu propio token RC721. Y sí, es token RC721. Si te das cuenta, aquí, al escribir token, ya nos aparecen todos los tokens que tiene la librería OpenZeppelin disponibles. Tenemos el 1155, el 165, etcétera, 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 etcétera. Aquí tenemos uno muy importante también, que es el 20, pero no, nosotros vamos a crear un 721. Aquí tenemos. Y el RC721.sol. El segundo contrato que vamos a importar es un contrato de acceso. El ownable, como bien hemos escrito, por ejemplo, en nuestro bot de Telegram, en nuestro contrato inteligente del faucet de Rinkeby, nosotros lo implementamos directamente en código, pero OpenZeppelin provee de ese contrato desde sus propias librerías. Y en access ownable.sol. No se nos olvide los puntos y comas, son muy importantes. Y por último, vamos a importar uno que no es necesario 100%, pero que nos va a servir para llevar nuestra cuenta de tokens mintados de una forma sencilla que OpenZeppelin provee a nosotros, a los desarrolladores. Este contrato es un útil que se llama counters.
Y no es el juego de Counter-Strike. Es un contrato el cual, ahora veremos más adelante, tiene un incrementador. Simplemente como si nosotros hiciéramos una variable incrementadora, un uint normal y corriente, que empezara en 0 y fuéramos aumentándolo cada vez que vamos mintando los tokens. ¿Por qué lo incluimos? Simplemente para mostraros otra opción que nos provee OpenZeppelin para crear nuestro RC721, y como he dicho antes, estos contratos están auditados por toda la comunidad y por lo tanto es mejor que tener nuestra propia variable que vamos a ir incrementando. Ahora vamos a importar un contrato no de OpenZeppelin sino de Hardhat, y es que ya que estamos utilizando este framework tan utilizado, vamos a utilizar algo muy interesante que tiene, que es la consola. Y es que Hardhat nos provee de un contrato que al puro estilo de JavaScript podemos hacer trazas en nuestro código para saber qué está pasando en todo momento. Ahora más adelante os mostraré cómo hacerlo. Y sin más dilación vamos a empezar ya a escribir el contrato. El contrato se va a llamar ArtMaker y va a heredar de RC721 y va a tener también, obviamente, a un neighbor. Bien, ¿por qué no heredamos de counters? Porque si hemos heredado de las dos RC721 y Unable, ¿por qué no heredamos counters? Porque counters la vamos a utilizar, la vamos a crear con using counters for counters counter. Y vamos a crear esa variable que va a ser counters.counter, va a ser private, visibilidad, va a ser private, y se va a llamar token id counter. Y ahora vamos a crear una variable pública que va a contener el número de cuadros de arte o de arte que vamos a mintar. ¿Por qué vamos a hacer esto? Ahora más adelante os lo explicaré en el constructor. Vamos a crear la variable uint 8, por ejemplo, no necesitamos más, public, y se va a llamar artRegister. Y la vamos a inicializar a 6. Vamos a crear el constructor de nuestra clase o nuestro contrato ArtMaker. Y os voy a ir explicando paso a paso lo que voy haciendo para que lo entendáis. El constructor crea un token RC721, el cual se va a llamar ArtMaker. Nuestro token RC721 se va a llamar ArtMaker, como nuestro contrato, y va a tener las siglas AMA, por ejemplo. Bien, ¿qué va a hacer realmente este constructor? Este constructor va a utilizar una característica o una estrategia muy utilizada, que es el lazy minting. El lazy minting es una estrategia utilizada para que los usuarios no tengan que mintar sus propios tokens, sus propios NFTs, para poder verlos, por ejemplo, en un marketplace. Y es que nosotros vamos a mintear a nuestra dirección, a la dirección que va a desplegar este contrato, estos tokens, estas obras de arte, directamente a nuestra dirección para que esté, por así decirlo, en blockchain, que no sea algo tan simple como tener una imagen en un servidor y no tenerla en blockchain, pero a su vez corremos nosotros con los gastos al desplegar el contrato inteligente, pero el usuario podrá ver en todo momento que ese arte sí que está registrado en blockchain. Así que vamos a crear un for, el cual va a tener un uint y va a empezar en 0, y hasta que no sea igual que ArtMaker, a register, vamos a incrementarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer dentro del for?
Pues dentro del for vamos a hacer justamente lo que os he comentado. Vamos a mintear. Vamos a crear esta línea que va a indicar que es safe mint o minteo seguro hacia nuestra dirección. Bien, como podemos ver, si ahora aquí nos dice Visual Studio Code que no está identificado esta función. Y es que es totalmente normal, no hemos creado la función aún. Pero si os fijáis, dice Did you mean save min con una barra baja? Eso es porque está mirando directamente al heredar de RC721, está mirando en esos contratos si hay alguna función que se asemeje a lo que nosotros hemos escrito. Y sí, justamente hay una función en el token RC721 que se llama SafeMint, pero con una barra baja. Si nos vamos a este contrato en OpenZeppelin, aquí tenemos el contrato de OpenZeppelin de RC721 del que estamos heredando nuestro NFT. Como podéis ver, tiene varias variables de estado, mappings, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una función que se llama SafeTransfer y más abajo tenemos SafeMint. Y es que SafeMint justamente se encarga de mintear ese token de forma segura, tal como manda el estándar de OpenZeppelin. Así que, como no, vamos a utilizar, ya que podemos usarlo, vamos a llamar a esa función nosotros desde nuestro contrato inteligente. Vamos a crear nuestra función, nuestra propia función SafeMint, la cual va a recibir una address a la cual vamos a mintear. Va a ser por ahora, ya que utilizando lazy minting no tiene sentido que el usuario mintee, por lo tanto vamos a crearla por ahora onlyOwner y que no se nos olvide la visibilidad de nuestra función, ser public. Bien, ¿y qué vamos a tener en nuestra función SafeMint? En nuestra función SafeMint vamos a crear la llamada a la función SafeMint, valga la redundancia, del contrato RC721 de OpenZeppelin. Perdón, SafeMint. Como podéis ver, me está reconociendo automáticamente que voy a llamar a SafeMint. Incluso me pone los argumentos de la función. To, en este caso, reconoce que es una address, por lo tanto la vamos a dejar como tal. Y TokenID está viendo que no encuentra nada semejante a eso. ¿Tenéis una idea de qué vamos a pasarle aquí? Correcto. TokenID counter. Que si lo recordáis, es la variable que estamos utilizando de counters del propio OpenZeppelin. En este caso, TokenIDCounter tiene una función, tiene varias funciones que aquí las podéis ver: current, decrement, increment y reset. En este caso vamos a pasarle el current. Y para terminar nuestra función de SafeMint, vamos a incrementar nuestro contador. TokenIDCounter increment. Bien, ya tenemos la función SafeMint nuestra que está heredando del contrato RC721 de OpenZeppelin. Por lo tanto, este constructor ya puede mintear a nuestro nombre, cuando nosotros despleguemos el contrato, estas obras de arte. Bien, vamos a crear ahora dos funciones muy interesantes o muy importantes del estándar RC721. Estas son Burn y BaseUri. Vamos a crear, lo primero de todo, la función BaseUri, la cual indica la dirección o el path, la ruta
que va a contener nuestros archivos que van a ser minteados. Es decir, esta función va a ser de uso interno, va a ser pura, es decir, este pure viene a ser junto a view a partir de la versión 0417 o algo así de Solidity, el reemplazo de la palabra reservada constant, que no es otra cosa más que indica que esta función no modifica el storage de blockchain, sino que recupera algo directamente desde blockchain. Bien, vamos a overridear a RC721 y vamos a retornar lo que os he comentado, un string en memoria que indique cuál es nuestro path o nuestra ruta a nuestros archivos .json, como hemos visto antes en el diagrama que os he mostrado gráfico, que va a contener ese cuadro de arte o ese arte con todas sus especificaciones. En este caso vamos a retornar simplemente el path, muy sencillo, images, y ya está, images. Esto, si lo tuviéramos en un servidor, tendríamos que poner el DNS de nuestro servidor, la ruta de acceso a donde estén alojados nuestros .json, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo estamos haciendo en un entorno local, nuestra ruta es muy sencilla, es imágenes y ya está. Bien. Ahora vamos con la función de burn. Y es que la función burn también recibe un uint 256, que es el token ID que se va a quemar, por así decirlo. Es de uso interno también y overridea RC721. Cuando yo digo overridea o overrideamos, es la palabra reservada, bueno, la palabra que utilizamos los desarrolladores para referirnos a que estamos sobreescribiendo la implementación de esta función en el contrato inteligente de OpenZeppelin RC721. Nada más, no es nada extraño. En este caso no retornamos nada, ya que vamos a quemar como tal el token. En este caso, como no vamos a implementar nada extraño, vamos a llamar directamente al super de burn con el token ID que nos pasan. Esta línea de aquí, super, es una variable polimórfica que indica que estamos llamando a la función burn del contrato inteligente de RC721, como indicamos aquí. Así, overrideamos en nuestro contrato inteligente esa función, pero dejamos que sea el contrato inteligente de OpenZeppelin el que se encargue de quemar ese token. Y ahora vamos por la última y la más importante de todas las funciones. La función se va a llamar tokenUri. Función tokenUri va a recibir el ID del token que tenemos que rescatar de blockchain, es decir, va a rescatar, perdón, el ID del token que vamos a leer desde blockchain. Va a ser una función pública, o sea, su visibilidad es pública. Va a ser de tipo view, que si recordáis antes al escribir pure os comenté que tanto view como pure son palabras reservadas para indicar que esta función no va a modificar nada dentro de blockchain, sino que va a leer de blockchain o va a retornar algo que no tiene nada que ver con blockchain. Volvemos a overridear el RC721 y por último retornamos, ahora sí que sí, un string en memoria que va a indicar, ahí está, perdón, que va a indicar dónde está ese token que hemos mintado
localizado en nuestro servidor para que el frontend lo pueda mostrar. En esta función vamos a retornar, convertido en string, el ABI encode packet, por así decirlo, que es una función que nos permite Solidity para empaquetar los tipos de menos de 32 bits y que no se rellenen con ceros. Es simplemente una forma de visualización. El ABI encode packet. Llamamos a la función de RC721 mediante la palabra polimórfica super token URI con el token que se nos está pasando a nuestra función. Bien, y después concatenamos esto con .json. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos retornando realmente un path. Lo que pasa es que, si os fijáis, esto más un número más .json es justamente la ruta que necesita el frontend para mostrar ese cuadro de arte o ese token que se está mintando dentro de blockchain. Es decir, mintamos dentro de blockchain ese archivo, pero ese archivo no se guarda como tal dentro de blockchain. Y es que blockchain no es realmente un modo de almacenamiento que permita grandes archivos. No, simplemente es un modo de almacenamiento que mediante punteros puede almacenar como tal algo valioso, es decir, nosotros podemos ser el propietario de un token, pero ese token simplemente es como un puntero, es decir, nosotros apuntamos a ese archivo que contiene esa imagen. Es un poco lioso, no te preocupes. Blockchain es, como me gusta a mí decirlo, empezar en un juego en nivel difícil pesadilla prestigio 1. Más adelante, Juanca, en el vídeo en el que recupera desde blockchain ese archivo, explicará justamente qué está haciendo ese frontend. Y os daréis cuenta de que realmente blockchain no almacena vuestros NFTs. Así que nada, vamos a seguir este vídeo, que queda muy poco, y vamos a finiquitarlo. Como podéis ver, nuestro archivo está completamente en verde, es decir, no detecta ningún warning ni ningún error, así que vamos a guardarlo, se guarda en nuestra carpeta de contratos, y vamos a cerrarlo, y vamos a modificar por último dos archivos muy importantes. El primero es en la configuración de Hardhat. Y es que, como podéis ver aquí, en este archivo, simplemente tenemos el require de Waffle y un module exports que no tiene absolutamente nada. Vamos a escribir o vamos a completar este module exports. Lo primero de todo, vamos a escribir que networks va a contener Hardhat y la chain ID va a ser la 1337. ¿Por qué hacemos esto? Porque Hardhat normalmente se ejecuta en la 31.337, pero MetaMask da bastante follón con eso. Por lo tanto, hay un pequeño issue en MetaMask que te dice que para Hardhat por ahora utilicemos la network 1337 tal como hace Truffle. Lo segundo que vamos a configurar es el compilador de Solidity que vamos a utilizar. Solidity va a contener el compiler. En este caso va a contener el compiler de la versión 0.8. Para no ajustarnos mucho el cinturón, vamos a poner la 8.3. Que como nuestro contrato inteligente está en la 0.8.2, pues vamos a utilizar el compilador de la 0.8.3. Así no nos pillamos los dedos, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro archivo de configuración creado y listo para compilar. Por último, el archivo más importante es el deploy.js. Y es que este archivo contiene
la forma de desplegar nuestro contrato inteligente. Como podéis ver en la pantalla, voy a ocultar esto, tenemos el deployer, bueno, el primero es que si no es hard hat puede tener errores y cosas así. Bueno, no hay ningún problema porque vamos a desplegarlo en localhost. Nuestro deployer va a ethers, que es la librería de JavaScript que vamos a utilizar, coge los signers y lo mete dentro de la variable deployers y coge su dirección. ¿Para qué hacemos esto? Para poder desplegar nuestro contrato inteligente, con la dirección del deployer que nos indique hardhat. Primero hacemos un get de la factory del contrato. Como podéis ver, tenemos nosotros escuela CryptoES. Esto debe ser reemplazado por el nombre de nuestro contrato inteligente. Vamos a hacerlo ya. Escuela CryptoES, no os olvidéis de marcar esta opción. Esta opción es case sensitive o case sensitive. Esto significa que si marcamos, el texto tal cual aparece aquí va a ser buscado en el archivo con sus mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, vamos a reemplazar escuela CryptoES por ArtMaker. Y por lo tanto, escuela CryptoES en minúscula, vamos a reemplazarlo por ArtMaker también en minúscula para seguir con el estándar. Bien, voy a seguir explicándoos. Hacemos un deploy mediante ethers. Aguardamos de que se despliegue y una vez desplegado, aquí tenemos el console log que hace que esta address, muestra el address que ha desplegado el contrato inteligente. Y luego llamamos a una función que se llama SaveFrontendFiles. Esta función, te la da hecha directamente Escuela CryptoES para que no te compliques la vida. Y lo que hace es guardar en el frontend los .json que contienen nuestro contrato inteligente al desplegarse. Y por último llamamos a main y dejamos que se despliegue correctamente todo. ¿Recuerdas que hemos incluido en nuestro contrato inteligente este contrato de hardhat? No lo hemos utilizado, pero vamos a utilizarlo, por ejemplo, aquí. Y es que console log de, pues por ejemplo, podemos poner mintando cuadro de arte número, y en este caso vamos a meter un número que se indica con D y el número va a ser indicado por la variable i del for. Vamos a lo más importante, desplegar nuestro contrato inteligente y ver si funciona todo. Vamos a rezar porque funcione todo, así que vamos a ello. Bien, ya estamos en el escritorio de nuevo. Vamos a ejecutar lo primero de todo hardhat, npx hardhat node. Esperamos un poco y aquí tenemos que el nodo de hardhat se acaba de ejecutar correctamente en la 8545 y aquí tenemos todas nuestras cuentas de prueba que nos da hardhat con 10.000 ethers. ¿Quién los pillara en la main, no? Y en la segunda consola vamos a desplegar nuestro contrato inteligente con hardhat. npx hardhat run, que vamos a correr, por así decirlo, scripts deploy.js, que es el archivo que hemos modificado, y lo vamos a hacer en la network localhost. Crucemos los dedos y si todo funciona como debe funcionar, veremos aquí arriba cómo se mintan nuestras obras de arte. Compilando con la 083, compilación successful. En la consola de abajo podéis ver que los console log que teníamos en deploy.js han funcionado perfectamente. Ya tenemos nuestras trazas hechas. Y en la consola de arriba, en la de hardhat, podéis ver
que en el bloque número 1 aquí aparece esta herramienta tan importante que nos da Hardhat a los desarrolladores, que es la traza de que se acaba de mintar el cuadro de arte número 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Estas trazas tan simples y tan tontas como os parezca son muy importantes en nuestro trabajo, y es que Hardhat nos proporcione una librería como es console.sol nos facilita 1000 veces el trabajo que Truffle no nos facilita. Y es que podemos hacer trazas a lo puro cout de los típicos lenguajes de programación, pero en la blockchain. Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis que vienen nuevos vídeos, uno de ellos es el de Juanca programando el frontend que va a recuperar esto que hemos programado nosotros en blockchain, y como cuarto vídeo viene uno muy interesante que no os puedo desvelar, pero que os va a gustar muchísimo. Nos vemos en los próximos vídeos. Si no te ha funcionado algo, no te preocupes, os hemos dejado ese repositorio para que os podáis descargar y seguir los pasos con nosotros a la vez que nosotros. Y si no, tenéis en la descripción nuestro grupo de Telegram, Instagram, etc. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo, criptoartistas.